Queridos hermanos, en Munro es un privilegio poder compartir estos minutos con ustedes y quisiera en esta hora juntos con ustedes abrir la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3. La primera carta de Pedro es dirigida a los judíos en la dispersión y el motivo de Pedro era sobre todo la persecución que se estaba levantando en los días de Nerón, en los mismos días en que Pedro poco después dejaría su vida por su testimonio del Señor Jesucristo allí en Roma. Y eran tiempos difíciles, tiempos de persecución. En la segunda carta luego habla del peligro que viene de adentro, de la apostasía, de las herejías. Pero aquí en esta carta él habla de la persecución que viene de afuera. Y también nosotros hoy vivimos tiempos difíciles. A veces puede ser el gobierno que nos limita ciertas cosas, a veces para nuestro bien, a veces para nuestro mal. A veces puede ser el patrón que no entiende que somos creyentes, que se burla de nosotros. Y hasta puede ser en la familia, que un esposo, una esposa no ama a Cristo y hace a su cónyuge la vida un infierno. A todos ellos les escribe Pedro en esta carta. Y después de explicar a los esposos cómo tienen que comportarse frente a sus cónyuges, después de contar a los hermanos cómo comportarse dentro de la iglesia, después de contar a los hermanos cómo comportarse frente al Estado, dice finalmente, versículo 8, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hasta aquí la lectura de la Escritura. Yo quisiera poner sobre este mensaje un título que dice El secreto de una vida feliz. Hemos leído aquí en el versículo 10, ¿quién quiere amar la vida y ver días buenos? Y aquí en este pasaje tenemos un secreto para vivir una vida que vale la pena, una vida feliz. Pero hay 5 requisitos. Primero tenemos que tener la actitud correcta, lo vamos a ver en el versículo 8. Tenemos que responder correctamente, la respuesta correcta ante diferentes situaciones. Tenemos que tener el fundamento correcto. Tenemos, de parte de Dios, el incentivo correcto. Y Dios pide a nosotros también un testimonio correcto. 5 requisitos que vamos a ver en los próximos minutos. Vamos a empezar con la actitud correcta. Versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La primera característica que debemos tener
que debe marcar nuestra actitud es ser de un mismo sentir, ser armoniosos, personas que guardan la unidad, que guardan la paz. El creyente no es un mete lío, no es un alborotador. En medio de la iglesia, el mundo tiene que poder observar unidad y armonía. Pero esta actitud debe ir más allá de la iglesia. En la iglesia el mundo tiene que ver que haya armonía, que haya paz entre los hermanos, unidad. Pero esta armonía también tiene que desbordar los muros de la iglesia. Porque dice Romanos 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Muchas veces no es posible, pero en cuanto dependa de nosotros, busquemos la paz con todo el mundo. La segunda característica que aquí nos menciona la palabra de Dios, ser compasivos. Y aquí la palabra que se usa en el original, que yo no lo sé leer, pero es muy parecido a simpático. Alguien que toma parte en la experiencia del otro. Alguien que toma parte en el dolor del otro. Es un aliado en el dolor. Compasivo. Poner el brazo alrededor de alguien que está sufriendo. No solamente ser un espectador lejano, sino un aliado en el dolor, en la dificultad. La tercera palabra que encontramos es mostrando amor fraternal. Otra vez el mundo debe verlo en práctica entre nosotros. Dice en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. 100 años después de la muerte de Pedro vivió Tertuliano, y él escribe de su tiempo que los no creyentes hablaban de los creyentes diciendo, mira cómo se aman unos a otros, porque ellos mismos, los paganos, se odiaban unos a otros. Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el otro, porque los paganos estaban más bien dispuestos a matarse unos a otros. Así la iglesia mostraba algo muy diferente de lo que había en el mundo, y esto es lo que Dios quiere también de nosotros. Luego sigue la Biblia diciendo misericordiosos, y la palabra que se usa acá es tierno de corazón sensible. La miseria del otro toca mi corazón, misericordia. Y luego amigables, y acá habla de una mente humilde. Y yo he encontrado hermanos que eran muy capaces, eran muy usados por Dios, y vienen al lado de uno y te hacen sentir valioso, te hacen sentir amigo, a pesar de que están muy por encima de las capacidades de uno, del conocimiento de uno. No te lo hacen sentir, te hacen sentir bien, amigos, amigables. Estas son las características que deben caracterizar nuestras vidas, nuestra actitud. Es una actitud correcta. Luego en el versículo 9, la correcta respuesta. Hay situaciones donde nosotros reaccionamos muchas veces antes de pensar. ¿Cómo respondemos? Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Cómo respondemos a una sociedad injusta? Acá dice que no debes vengarte, no debes desquitarte. Decimos, me embromaste, embromate vos. Esta no es la actitud que encontramos acá. Me trataste mal, toma una cucharada de tu propia medicina. Esta no es la actitud que nos muestra Pedro en estos versículos.
Posiblemente no vas a pegar a nadie que te pegue, y tampoco vas a estafar a alguien que te haya estafado, pero tenés un arma muy filoso que a veces es muy difícil de controlar, y es la boca. Y dice acá: no devuelvas maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. ¿Cómo? Bueno, ¿qué es la mejor manera de hablar de otra persona que hablar de esta persona con Dios? Orar por esta persona. Es la mejor bendición que le podemos dar. Orar para su salvación. En segundo lugar, podemos dar gracias a Dios por esta persona. Yo he visto en mi vida cómo la relación con otra persona cambia tan pronto como uno empieza a dar gracias a Dios por esta persona. En tercer lugar, hablando bien a otras personas también de esta persona, y no hablando mal, que nos resulta mucho más fácil, pero hablar bien, deseándole bien. Leímos acá: bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tú eres un hijo de Dios y el Señor Jesús te ha bendecido de tal forma, tiene tantas bendiciones preparadas para ti, que en realidad ya puedes empezar a regalar bendición y nunca vas a quedar corto de bendición. Siempre hay para regalar. Y si nosotros estuviésemos más conscientes de lo que tenemos en Cristo y lo que nos espera en Cristo, estoy seguro que seríamos mucho más generosos con hablar bien, con bendecir a los demás. Hemos visto la correcta actitud, la correcta respuesta: no responder con maldición, sino con bendición. Y ahora vamos a ver el fundamento correcto. ¿En qué se fundamenta todo esto? Y dice Pedro en el versículo 10: porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal. Y acá Pedro cita el Salmo 34 textualmente. Y él empieza el versículo 10 diciendo: porque el fundamento, la razón que tenemos que tener esta actitud, que tenemos que responder de esta forma, es porque la palabra de Dios lo dice. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Refrene su lengua del mal. Lo vimos en los versículos anteriores. Pon freno a tus reacciones. Que el Espíritu Santo de Dios tenga control sobre tus reacciones. Y sus labios no hablen engaño. No miente, sino ama y habla siempre la verdad. Apártese del mal y haga el bien. Ser cristiano no solamente es no hacer cosas malas. Yo recuerdo haber hablado con una persona que dice: pero si yo no hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Pero el cristiano no es una persona que solamente no hace mal a nadie, sino que hace el bien, hace la voluntad de Dios, hace aquellas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Esta persona que busca la vida, que ama la vida, que busque la felicidad que Dios quiere para tu vida, es una persona que busca la paz y que la persigue con toda su fuerza. El creyente en cualquier situación siempre busca la paz. Vamos a seguir. Ahora hemos visto nuestra actitud, nuestra respuesta, el fundamento que Dios nos dio, el incentivo que Dios nos da. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Haciendo esto,
teniendo esta actitud, respondiendo así, siempre vamos a tener un cielo abierto. Porque dice aquí, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que podemos orar con confianza. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es una seria advertencia. Hacer caso omiso a la palabra de Dios tiene sus consecuencias. ¿Maldices en tu trabajo? ¿Sos rencoroso? ¿Nada te sale bien? Es porque Dios está en contra de lo que tú estás haciendo. Tú tienes un poderoso contrario. En este mismo capítulo, Pedro advierte al hombre que es un bruto con su esposa. Él dice, trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pero si tienes el cielo abierto y si el Señor está de tu lado, entonces, versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Qué tranquilidad poder tener un cielo abierto, poder servir al Señor haciendo el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. A veces las cosas no salen como quisiéramos. Aún haciendo las cosas bien, a veces pueden pagarnos mal por bien. A veces el mundo no es justo. Aunque nuestro Dios es justo, el mundo nos puede tratar muy injustamente. Y dice, si alguna cosa padecéis por causa de justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados porque, 1 de Pedro 4:14, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Mateo 5:12, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dios no es injusto y Él pagará. Estas injusticias que ahora capaz que algunos del mundo te están haciendo no quedarán sin recompensa de parte de Dios. Y puedes saber, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ti. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y este texto y las palabras que siguen vienen casi literalmente del profeta Isaías, capítulo 8, versículos 12 y 13. Allí la tribu de Judá, el reino de Judá, estaba en tremenda angustia, estaban con miedo porque Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, habían hecho un pacto en contra de Judá. Y ellos pensaban, ahora se acabó, van a terminar con nosotros, nos comen entre dos panes. Y Dios les dice, no va a ser así, no les tengan miedo, estos dos van a desaparecer. Y dice Isaías, les invita a los de Judá a no mirar las amenazas de Rezín y de Peca, sino a confiar en Jehová. Y dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No tengan miedo de lo que ellos tienen miedo, sino temen a Jehová. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto dice Pedro tomando este texto de la historia de Israel y ahora lo dice a los israelitas que están en la dispersión, israelitas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y dice, no tengas miedo de ellos, no os conturbéis. Y ahí traduce la nueva versión internacional, ni temáis lo que ellos temen. Y es muy interesante porque esto es textualmente lo que dice también en Isaías 8, versículo 12. No solamente no tenemos que tener miedo
tener miedo a los que se oponen, sino tampoco tenemos que tener los miedos que ellos tienen. Ellos tienen miedo de enfermarse, tienen miedo de perder sus bienes, tienen miedo de perder una discusión, prefieren perder un amigo, pero ganar la discusión. Este tipo de prioridades nunca deben ser nuestras. Dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y aquí dice Pedro a los creyentes judíos: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y la Biblia de las Américas dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y este es el texto que vino a mi mente cuando yo estuve orando y pensando en qué voy a compartir con los hermanos en Munro. Y si yo tuviera solo un minuto para hablar, diría: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida real, en tu vida diaria? ¿Es Él el Señor de tu vida? Claro que sí, vas a decir: si yo soy cristiano, recibí a Cristo. Sí, pero ¿es el Señor en tu vida? ¿Qué lugar tiene Cristo? Hay cuartos en tu corazón que son privados, donde Él no puede entrar. ¿O es tu corazón un templo, un lugar separado para Él, donde Él es el Señor y donde todo lo demás está a su disposición? Un lugar donde no hay lugares sucios, donde no hay rencores escondidos debajo del tapete, donde no hay amores prohibidos, lealtades divididos. Esto quiere decir santificar a Cristo como Señor en tu corazón. Que tu corazón sea un lugar sagrado, apartado, separado para Cristo, solo para Él. Que Él sea el dueño exclusivo y absoluto, que Él sea el objeto de tu confianza y de tu esperanza, y que Él sea el tema recurrente de tus conversaciones. Y con esto ya llegamos al quinto punto: el testimonio correcto. Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y se lo voy a leer una vez más de la Nueva Versión Internacional. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si Cristo es santificado como Señor en tu corazón, entonces por su Espíritu obrará en ti la actitud correcta. Obrará en ti las respuestas correctas en el momento correcto. Estarás echando raíces profundas en el fundamento correcto, en la palabra de Dios. Encontrarás el incentivo correcto en hacer su voluntad. Y tendrás el testimonio correcto, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Habrás descubierto el secreto de una vida feliz. Queridos hermanos en Munro, nos gustaría mucho estar ahí. Los puentes están cortados en este momento, pero pronto nos volveremos a ver para abrazarnos, un abrazo firme, sin COVID. Amen la vida, vean días buenos. El Señor les bendiga. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo
nos separó, me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me suficiente